Hola, bienvenidas y bienvenidos al módulo 9. Aquí vamos a ver cómo nos comportamos en la red y nociones de ciberseguridad. Vamos a conocer cuál es nuestra huella digital. ¿Qué significa netiqueta? Consejos sobre cómo comportarnos en el entorno digital. Veremos cómo ser conscientes de cómo vamos dejando el rastro a través de nuestras acciones en Internet. Y también veremos la importancia de la seguridad en la red, ejemplos de phishing y cómo detectarlo. Comencemos diciendo que la etiqueta es cómo me comporto en la red. Es importante que tomemos conciencia del nuevo paradigma laboral y cómo influye en la manera que tenemos de comportarnos. Por un lado, hay una evolución de la búsqueda de empleo, siendo esta mayoritariamente por Internet. Hay cambios en los procesos de selección, habiendo un gran número de entrevistas a través de videollamadas. Existe una influencia de nuestra presencia o ausencia en Internet, es decir, si nuestra marca personal como profesionales estamos en distintas redes sociales y esta marca suma a nuestra reputación. O si por el contrario, ni siquiera estamos en redes sociales y por tanto hay una ausencia y no puede haber elementos que puedan sumar a nuestras candidaturas. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el rastro en la web que vamos dejando con el paso del tiempo y que puede tener las mismas consecuencias que acabamos de contar. Si es un rastro que es positivo, pues puede favorecer nuestra candidatura, o si es un rastro que es negativo, por el contrario, evidentemente puede hacer que nuestra candidatura no llegue a buen puerto. Cuando estamos hablando de un comportamiento ético en la red, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué son los buenos modales? ¿Qué es comportarse de forma ética y responsable? ¿Cómo me comporto yo en la red? ¿Me relaciono igual en mi entorno social que en Internet? ¿Y en mi entorno profesional? ¿Qué impacto puede tener mi comportamiento en la búsqueda de empleo y en mi empleabilidad? Lo que sí es claro es que tanto en la red como fuera de ella tenemos que tener el mismo comportamiento ético. La red, aunque a veces pueda parecerlo, no es un lugar sin normas y sin reglas. Y por eso son fundamentales las netiquetas. Sin duda, ese rastro que vamos dejando en Internet, ese comportamiento a través de publicaciones, comentarios, etc., va a tener impacto en la búsqueda de empleo y en nuestra empleabilidad. Por tanto, lo ideal es que podamos dejar un rastro que sea positivo, porque sin duda esa influencia, ese impacto, siempre que sea positivo, nos puede favorecer. Por el contrario, si vamos dejando un rastro negativo, pues también, sin lugar a duda, ese impacto negativo nos va a perjudicar. Por tanto, hablando en etiqueta, podríamos hablar de 9 consejos generales. Primero, educación. Debemos comunicarnos y referirnos a las demás personas con respeto. Ubícate. Antes de participar en un sitio, tienes que conocer las reglas de convivencia del mismo. No es lo mismo cómo nos relacionamos a través de una red social como LinkedIn a cómo nos relacionamos a través de un chat informal o de un chat interno de empresa, de un foro, de comentarios en blog, etc.
Sé breve y conciso, no te vayas por las ramas. Escribe correctamente, siempre, siempre, siempre hay que escribir de manera correcta. No podemos tampoco sustituir palabras por emoticonos. Podemos acompañar a lo que escribamos correctamente con algún tipo de emoticono. Pero primero dejemos claro lo que queremos decir. Y así evitaremos malentendidos. También no utilicemos abreviaturas, sino dejemos siempre claro nuestra posición escribiendo de manera correctamente. Comparte tus conocimientos. Es una de las grandes virtudes que tiene Internet. Sé empático, empática, ten prudencia a la hora de debatir. Evita curiosear los datos ajenos y mucho menos compartirlos. No abusar de nuestra situación, ya sea por privilegio o posición. A veces en Internet se dan situaciones en que estamos en determinada posición que puede parecer que tenemos, insisto, puede parecer algún tipo de derecho por encima de otras personas, lo cual no suele ser así. Por tanto, no abusemos de nuestra situación y actuemos con sentido común. Equivocarse es natural. Perdona los errores de las demás personas. Esto también es necesario que lo tengamos en cuenta, ya que a veces en Internet se dan situaciones donde pueden ocurrir errores de otras personas. En definitiva, el sentido común puede marcar nuestro comportamiento en Internet. Y nuestro comportamiento en Internet no tiene que tener ninguna diferencia, excepto la del entorno y las herramientas digitales, que el comportamiento que tenemos fuera de la red. Por ejemplo, en los correos electrónicos, hablando de etiqueta, deberemos tener en cuenta lo siguiente. Destinatario es destinataria. ¿Quién lo va a recibir? Hay que tener claro cuál va a ser el grado de formalidad y adaptar el lenguaje según la situación. Asunto del mensaje. Hay que facilitar información rápida y escueta a la otra parte. La respuesta. Hay que contestar los correos en un espacio de tiempo coherente. En una sociedad interconectada como la que vivimos, un espacio de contestación de correo muy amplio no se entiende. Si nos está esperando, todo lo contrario, que se conteste el correo en un breve espacio de tiempo. Eso no significa que tengamos que contestar el correo siempre el mismo día, pero sí en los días posteriores es lo que se entiende como un espacio de tiempo correcto. Archivos adjuntos. En ocasiones mandamos archivos que son muy grandes y no podemos mandarlos por correo electrónico, ya que estos tienen limitaciones. Por tanto, podemos utilizar compresores de datos como WeTransfer, WeZip, WinRAR. El cuerpo del mensaje. Hay que ser breve, conciso y con un objetivo definido, ya sea una autocandidatura, ya sea que estaremos pidiendo información, etc. No utilizar mayúsculas. En la red se interpretan como un grito. También, hablando de mayúsculas, evitemos utilizar solo mayúsculas en el asunto del mensaje. No abusar de los colores. Utilizar la tipografía negrita, subrayado y cursiva. Siempre de una manera adecuada y sin abusar de ella. Y dar espacio entre los párrafos que contengan información. Veamos ahora este correo electrónico como ejemplo de lo que estamos hablando de etiquetas a tener en cuenta en los emails. Por un lado, el asunto. Un asunto donde facilitamos información rápida y escueta a la otra parte sobre qué va y el tema que vamos a tratar en este correo electrónico. Por otro lado, lo que hablábamos de dar espacio. Cuando damos espacio entre las distintas frases y distintos párrafos,
estamos facilitando que todo el mensaje, todo el texto, pueda ser leído por la otra parte de manera más cómoda y por tanto llegue mejor nuestro mensaje. No estamos utilizando mayúsculas. Como decíamos anteriormente, no se utilizan mayúsculas ni en el asunto ni en el cuerpo del mensaje, ya que utilizar mayúsculas se entiende en Internet como si estuviéramos gritando. Y evidentemente, en un mensaje como este, no queremos pretender que se entienda por la otra parte que estamos gritando. Podemos utilizar, como decíamos, la tipografía, añadir negritas, subrayados y cursivas. Por ejemplo, si vamos a esta frase, podemos poner en negrita, quedo a su entera disposición, y también mantener una entrevista. Y así estaremos destacando dos cosas muy claras, que tenemos disposición para mantener la entrevista en el caso que fuéramos seleccionados y nuestro currículo fuera elegido de entre todas las candidaturas para poder pasar a ese proceso de la selección. En cada una de las frases y párrafos deberíamos revisar si hay palabras clave que podemos añadir con negrita, cursiva o subrayado. Hay que tener en cuenta, volviendo a los espacios, que si hiciéramos un correo que fuera sin espacio, estaríamos trasladando la información de una manera más complicada de leer. Y eso evidentemente juega en nuestra contra. O por ejemplo, con faltas de ortografía, también juega en nuestra contra. Siempre que escribamos un correo de manera correcta, como hemos dicho, y utilizando las etiquetas que hemos comentado, también le estamos demostrando a la otra parte que tenemos competencias digitales. Si lo hacemos de la manera contraria, es decir, no utilizando las etiquetas, teniendo faltas de ortografía, haciendo que el mensaje sea más complicado de leer, haciendo que el mensaje no se entienda de manera rápida, sin que haya un objetivo conciso y definido, eso hará que el interlocutor también pueda sacar consideraciones negativas respecto a la persona que está enviando el correo electrónico. También cuando estamos hablando de redes sociales, tendremos que tener en cuenta las siguientes etiquetas. Lee y respeta las normas de uso de cada red. Diferencia entre las redes sociales profesionales y personales. Hay que saber gestionar el contenido que vamos a poner en cada una de ellas y el tipo de privacidad que le vamos a dar. Pide permiso para subir material audiovisual que sean de otras personas. Ten cuidado con las críticas, utiliza un lenguaje correcto y determina el espacio más idóneo para ello. Denuncia el spam y el contenido inapropiado. Difunde con consentimiento, comparte y comenta los contenidos elaborados por otras personas. Ignora las solicitudes perjudiciales y respeta cuando a ti te ignoren. Y por último, utiliza etiquetas, hashtags que sean positivos. Si hablamos de chat, también vamos a tener que tener en cuenta una serie de etiquetas concretas. Preséntate correctamente, utiliza saludos y despedidas, es decir, cuando llegamos a un sitio, saludamos y cuando nos vamos también nos despedimos. Lee el contenido, la información y las normas de conducta.
especialmente si estás en un grupo o en un canal concreto. No hacer inundaciones con el mismo contenido. Evita la repetición y el spam. Hay que respetar los tiempos de los demás. No significa, por ejemplo, si estamos dentro de un chat de empresa, que los compañeros y compañeras nos tengan que responder de manera síncrona. Es decir, en el mismo momento que nosotros estamos haciendo una consulta comentando algo. Porque puede ser que estén realizando otras labores. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los tiempos de los demás. Advierte tu ausencia si vas a abandonar la conversación momentáneamente, para que no haya un silencio incómodo, desubicado en determinados momentos. Si por ejemplo tenemos que ausentarnos, podemos comentarlo de manera natural dentro del chat. Podemos utilizar emoticonos para expresar nuestras emociones, pero ten en cuenta el contexto donde lo estás utilizando, ya que si no, puede haber determinados malentendidos que no son deseables. Y muy importante siempre, no reaccionar con violencia. Siempre todo con mucho sentido común y con mucha educación. Veamos ahora el rastro que vamos dejando a través de nuestras acciones en Internet. Es lo que se llama la huella digital en Internet. Todo lo que vamos haciendo deja un rastro exclusivo de nuestra actividad que proporciona información sobre nosotros o nosotras. Como por ejemplo publicar un post, fotografía, history en redes sociales, comentar publicaciones, si tenemos activada nuestra geolocalización en nuestro móvil, por ejemplo, si descargamos una aplicación. En definitiva, vamos dejando un rastro en Internet, que al final es una información almacenada del comportamiento que tenemos en Internet y de la exposición que vamos dejando de nosotros mismos en la red. Veamos a continuación las cookies. Estas son un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet, el emisor sería el servicio donde está alojada la página web y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier página web. Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más apropiado según sus hábitos. Esto quiere decir que cada vez que se visita una página web por primera vez, se guarda una cookie en el navegador con un poco de información. Luego, cuando se visita nuevamente la misma página, el servidor pide la misma cookie para arreglar la configuración del sitio y hacer la visita del usuario tan personalizada como sea posible. Veamos, por ejemplo, esta página web como ejemplo. Cuando entramos por primera vez, nos saldrá el mensaje de la configuración de las cookies, donde nos da la opción de señalar directamente el botón "Estoy de acuerdo" o pinchar en configuración de las cookies. Si pinchamos aquí, nos explica qué es una cookie y nos da la opción de gestionar las preferencias de consentimiento. Veamos los tipos de cookies. Tenemos las cookies técnicas. Estas cookies permiten al usuario la navegación a través de nuestra web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella, incluyendo aquellas que la web utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como por ejemplo identificar la sesión, recordar los elementos que integran la cesta de la compra, gestionar un pago, almacenar contenido
para la difusión de vídeo o sonido, etc. Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para proporcionar los servicios de la web, así como para su correcto funcionamiento, y es por ello que no es posible rechazar su uso. También tenemos cookies de personalización. Se utiliza para mostrar una experiencia personalizada al usuario que visita la web. Cookies de análisis. Son aquellas que permiten a la web realizar el seguimiento y análisis del comportamiento agregado de los usuarios de la página web. La información recogida mediante este tipo de cookie se utiliza en la medición de la actividad del sitio web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. Podemos utilizar cookies analíticas propias o de servicio y de herramientas como Google Analytics. También tenemos cookies de publicidad. Las cookies de publicidad permiten almacenar o compartir con terceros información del comportamiento de los usuarios, obtenida a través de la observación de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico. Utilizamos cookies propias y de terceros como Facebook, LinkedIn, Google, para a través de la información que reciben de los usuarios de nuestra web poder mejorar y optimizar nuestras campañas publicitarias en sus plataformas. Cookies de socios o terceros. Las cookies también sirven para conocer la información sobre tus hábitos de navegación, algo que pueden utilizar terceros para enviarte información relacionada a tus intereses, pero también para identificarte como usuario según las páginas que visitas. Si desactivas las cookies, los responsables de la web tampoco podrán registrar lo que haces en ella para sus propios fines. No tendrán tus patrones de comportamiento y no podrán incluirlos cuando investiguen qué elementos son más efectivos o más utilizados en su web, o donde puede haber posibles problemas. Las cookies de terceros son las que otras empresas y servicios le han pedido a la página web que también instalen en tu ordenador cuando accedes a ella. Ahora entramos en el último punto de este módulo 9. Cuando se habla de ciberseguridad, generalmente se asocia a la ciberamenaza y al cibercrimen. Sin embargo, esta también tiene que ver con las buenas prácticas a implementar para proteger la información y prevenir o detectar los ataques cibernéticos a los que está expuesta cualquier organización o persona. Por ejemplo, hablemos de seguridad en la cámara web. Las cámaras web funcionan con software, por lo que cuando se altera la seguridad del dispositivo, puede llegar a encenderse dicha cámara sin nuestro permiso y sin que haya señal luminosa que nos avise que la cámara está encendida. La manera en la que se puede evitar más fácilmente que nuestra cámara se active sin permiso es a través del tapacámara. Por tanto, siempre que no la estemos utilizando, lo recomendable es utilizar este elemento que traen la mayoría de cámaras web. También tenemos la doble verificación. La verificación en 2 pasos es una medida de seguridad con la que hacemos más difícil, siempre y cuando se tenga este servicio, que alguien sin autorización acceda a la cuenta personal. Pide una doble comprobación o check, ya sea a través de un código de seguridad, llamada, SMS, llaves de seguridad, etc. Por ejemplo, en la cuenta de Google, en la configuración, en la parte de seguridad, nos deja configurar el inicio de sesión en Google con esta opción de verificación en 2 pasos, que en este caso está desactivada. Si pinchamos aquí, nos explica las virtudes de la verificación en 2 casos y cómo podremos proteger la cuenta con esta verificación. Le daríamos a empezar
y nos pide un número de teléfono, que evidentemente será nuestro número de teléfono. Cuando nosotros queramos iniciar sesión en determinada cuenta, a ese número de teléfono nos mandará unos códigos que pueden ser a través de mensaje de texto o llamada telefónica. Poniendo esos códigos, estaremos haciendo una verificación en 2 pasos y podremos entrar en esa cuenta de Google. También nos da otras opciones, como puede ser llave de seguridad, que se trata de un pequeño dispositivo físico que sirve para iniciar sesión, como podemos ver aquí, o notificación de Google, que nos dice usa tu teléfono como segundo paso para iniciar sesión. Después de introducir la contraseña, se enviarán mensajes de Google de forma segura a todos los teléfonos en los que hayas iniciado sesión. Solo tienes que tocar la notificación para revisarla e iniciar la sesión. Es decir, en la verificación en 2 pasos, en este caso la cuenta de Google, nos da distintas opciones para poder configurarla según nuestras preferencias. En la seguridad en la red también tenemos que ser precavidos cuando utilicemos el correo electrónico. Podemos recibir correos electrónicos maliciosos que no son filtrados previamente al correo no deseado, el spam. ¿Qué claves podemos encontrar para darnos cuenta de que es un correo no deseado y que puede tener malas intenciones? Podemos revisar quién es él o la remitente, si es conocido, si es una dirección extraña, etc. Fijarnos en el asunto. El asunto nos puede dar información de por dónde va ese correo. ¿Cómo está redactado? Si tiene muchas faltas de ortografía, si no está redactado bien en nuestro idioma, también nos estará dando información de que ese correo quizá está escondiendo algo más. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? ¿Lleva enlaces? ¿Cómo son? Si lleva enlaces y pinchamos encima de ellos, podemos ver a qué tipo de dirección nos podría redirigir. Y si es una dirección que podemos considerar si es de confianza o no. ¿Lleva archivos adjuntos? Lo recomendable es no descargarnos ningún archivo adjunto que venga de correos que no tenemos ningún tipo de confianza. Pues a partir de estos archivos adjuntos podríamos estar instalando virus en nuestro ordenador. En la seguridad en la red, tengamos presentes siempre estos consejos generales. Antivirus en los dispositivos. Actualizar el software regularmente. Utilizar contraseñas seguras y robustas que contengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres. Contraseñas diferentes para aplicaciones distintas. No utilicemos siempre la misma contraseña para todas las aplicaciones que utilizamos de manera cotidiana. No facilitar nuestros datos personales ni compartir contraseñas. Cerrar sesiones en dispositivos públicos o compartidos. Y realizar copias de seguridad habitualmente. En la búsqueda por Internet también tenemos que tener en cuenta la seguridad en la red. Por ejemplo, hay que buscar en web oficiales antes que en web dudosas. Fijarse en la fecha de publicación de la información, ya que puede estar desactualizada. Utilizar información de autores o autoras que sean conocidos. Siempre va a ser mucho más recomendable. Recoger artículos contrastables y rigurosos. Hay sitios que solo ofrecen opiniones personales. No ceder datos personales ni contraseñas. Desconfiar de páginas web con faltas de ortografía y con exceso de publicidad. No instalar nunca programas
de los que no se confíe su origen y prestar especial atención a los pagos por Internet, utilizando métodos seguros y en los lugares destinados para ello. También veamos una serie de consejos para evitar el fraude en la red. Evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca enviar datos personales por teléfono. Nunca compartir datos personales en redes sociales. Tener cuidado con las ofertas o regalos muy llamativos. Verificar siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea. Evitar poner datos en ordenadores de uso compartido y siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. Mucha precaución con los enlaces recibidos por correo electrónico o SMS. Y verificar siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y en caso de duda, nunca hacer clic. Uno de los grandes problemas que podemos tener en la red es el phishing. Veamos qué es. Como personas usuarias de Internet tenemos una identidad digital, con la cual podemos hacer multitud de acciones en nuestra vida personal y profesional, las cuales pueden tener diferentes efectos según sea el caso. El problema es que puede haber un robo de esta identidad digital, que es lo que se conoce como phishing. Esta suplantación de la identidad puede ser a personas, empresas o entidades, y con ello lo que se pretende es engañarnos para que facilitemos información personal. Se puede hacer creando correos electrónicos y mensajes que se utilizan como reclamo para que finalmente accedamos a una web fraudulenta. Veamos distintos ejemplos de phishing. Por ejemplo, en este caso, están suplantando a correo. Nos escriben con un formato de correo electrónico muy similar al que utilizaría correo, con sus colores, su logo, y nos dicen: estimado cliente, su paquete está esperando la entrega. Confirme el pago, 2,99 € en el siguiente enlace. La verificación en línea debe hacerse en los próximos 14 días antes de que caduque. Haga clic aquí. Aquí están jugando con la posibilidad de que la persona que lo recibe esté esperando un paquete de correo. Algo que es bastante habitual. Si pincha en el enlace, irá a una pasarela de pago, donde pagará ese precio, 2,99 €. Normalmente el valor de los paquetes que estamos esperando supera esa cantidad, por lo que es muy factible que muchísimas personas caigan en esta suplantación de identidad, en este fraude, y terminen pagando 2,99 €. Aquí tenemos otro ejemplo. Recibimos un correo que parece directamente de una empresa de nuestra confianza, con su logo, etcétera, y nos dice que tenemos que reactivar determinados servicios. Y nos escriben una dirección web que parece totalmente real. Pero si pasamos el ratón por ese enlace, podremos ver cuál es la dirección web real a la que nos va a redirigir y en la que estaremos descargando seguramente, sin ningún tipo de duda, un virus. Es decir, si tenemos algún tipo de duda sobre el enlace que nos mandan, siempre podemos pasar por encima de ese enlace y veremos si realmente ese enlace coincide con la web a la que se va a redirigir de verdad. Aquí vemos otro ejemplo de mensaje del que tenemos que desconfiar totalmente, ya que hay una suplantación de una empresa donde nos están diciendo que nos van a regalar un móvil de alta gama simplemente
aludiendo a una serie de puntos acumulados y diciéndonos que simplemente tenemos que poner la dirección de entrega y pagar una pequeña cantidad por los gastos de envío. Siempre que recibamos también este tipo de ejemplos, evidentemente debemos de desconfiar. Otro ejemplo más. Aquí vemos como un banco escribe: estimado cliente, su tarjeta ha sido bloqueada. Motivo: actividades inusuales. Puede desbloquear su tarjeta haciendo clic en el siguiente enlace y siguiendo todos los pasos de verificación. Y vemos cómo pone verificar y activar mi tarjeta. Claro, aquí nos están aludiendo a que es posible que nuestra tarjeta esté siendo utilizada por actividades inusuales, lo cual nos puede producir, evidentemente, cierta preocupación, y nos dicen cómo solucionarlo, pinchando en este enlace. Cuando pinchemos en este tipo de enlace, nos pedirán todos nuestros datos personales y los datos de la tarjeta. Y así, con esa suplantación de identidad, haciéndonos creer que nuestra tarjeta está siendo utilizada en actividades inusuales, realmente lo que estaremos haciendo es darle a la otra parte los datos reales de nuestra tarjeta y nuestros datos personales. Y aquí otro ejemplo de suplantación de la agencia tributaria, donde nos dice: querido cliente, esto ya nos debería hacer sospechar, porque la agencia tributaria normalmente nunca se va a dirigir a nadie como querido cliente. Tras los últimos cálculos anuales del ejercicio de tu actividad, hemos determinado que tienes derecho a recibir la devolución de tus impuestos del año 2022. Monto: 471. Tampoco es una palabra, la de monto, que sea utilizada por la agencia tributaria. Envíenos la solicitud de devolución de impuestos para que podamos procesarla lo antes posible en su espacio personal haciendo clic a continuación. Y nos dejan un enlace que pone su reembolso. Su reembolso puede retrasarse por varios motivos, por ejemplo, la presentación de archivos no válidos o registros después de un cierto límite. En definitiva, están haciendo que pinchemos en un enlace para que dejemos nuestros datos porque nos están diciendo que nos van a devolver determinado dinero. Pero ya podemos ver cómo nuestra comunicación desde el principio está utilizando un lenguaje que no es habitual para una entidad como es la agencia tributaria. Y esto, por tanto, nos tiene que hacer desconfiar de manera absoluta. Por tanto, para detectar el phishing, para detectar la suplantación de identidad que pueda haber de personas o de entidades, tengamos en cuenta lo siguiente: revisar la URL, comprobar los enlaces que te mandan pasando el cursor del ratón por encima para ver qué tipo de direcciones son y a dónde nos envían, como veíamos en uno de los ejemplos. Verificar que la cuenta es original. Comprobar que el email coincide con la empresa que nos envía el correo. En muchas ocasiones, el correo tiene aspecto de un correo oficial, pero si nos fijamos, el email no coincide con la empresa que nos envía el correo. Comprobar la redacción y ortografía. Si tiene errores de este tipo, el correo suele ser phishing, ya que son textos hechos con traducciones automáticas. Y nunca, nunca, nunca descargar archivos adjuntos que no tengamos claro que sean de confianza. Una de las webs que tenemos que visitar para que podamos aprender a protegernos mejor y que podamos mejorar nuestra seguridad en la red es sin duda la Oficina de Seguridad del Internauta, osi.es. Aquí vamos a encontrar
multitud de recursos. Por ejemplo, si pinchamos en recursos y nos vamos a guía, vamos a encontrar distintas guías de ciberseguridad. Por ejemplo, guía de ciberseguridad, la ciberseguridad al alcance de todos, que sobre todo está pensado para las personas más mayores. Guía para gestionar tu seguridad y privacidad con Google. Guía para configurar el router Wi-Fi. Guía de ciberataque. Guía para configurar dispositivos móviles y que sean totalmente seguros. La guía para aprender a identificar fraudes online. Guía de privacidad y seguridad en Internet. Guía para comprar de manera segura en la red. Y guía de navegadores web, donde podremos configurar aquellos aspectos relacionados con la privacidad y la seguridad. Veamos en concreto la guía Aprendiendo a identificar fraudes online, que tiene mucho que ver con toda la parte que hemos estado viendo del phishing. Porque en primer lugar, sin duda, lo primero que tenemos que identificar, como sale en esta guía, es el phishing, esa suplantación de identidad. Vamos a repasar brevemente todos aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta en cada uno de los distintos fraudes online. Si hablamos de phishing, comprobar la ortografía y redacción, verificar que la cuenta es original, revisar la URL y no descargar archivos adjuntos. Cuando hablamos de falsos préstamos, investigar al prestamista, acudir a entidades oficiales de crédito, revisar ortografía y gramática y, si fuera el caso, denunciar ante el banco. Identifiquemos también tiendas online fraudulentas. Debemos comprobar la información legal de la empresa, fijarnos en los precios, observar el aspecto visual, monitorizar las opiniones, analizar los pagos permitidos y contrastar la reputación que tiene esa tienda en la red. Otro fraude que suele ser habitual es el de los alquileres. Debemos revisar las descripciones, comparar el precio con el de mercado, analizar el perfil del vendedor, desconfiar si existen excusas y problemas para enseñarnos el inmueble, no aceptar cualquier método de pago y buscar en Google Maps. También hay otro tipo de fraude, que es el de falso soporte técnico. Aquí, en las buenas prácticas, deberíamos desinstalar las aplicaciones, cambiar las credenciales, reportar el incidente, llamar a nuestro banco en el caso que fuera necesario y aplicar actualizaciones de seguridad. Otra estafa que suele ser habitual y que tenemos que tener en cuenta y saber cómo identificarla son las falsas ofertas de empleo. Debemos revisar la web de la empresa. Sospechar si las llamadas que tenemos que hacer son de teléfonos de tarifación especial.
Si nos piden compra de material, también debemos sospechar. Lo que debemos hacer es utilizar portales fiables, revisar la protección de datos y siempre desconfiar si nos piden dinero por adelantado antes de contratarnos. La sextorsión. Aquí también tenemos que saber identificar este tipo de problema en la red. Por tanto, es necesario que no revelemos nunca información íntima, que mantengamos la calma, porque muchas veces no suelen tener los archivos que nos dicen que tienen. No abramos archivos adjuntos y no enviar dinero, ya que eso no garantiza que nos sigan extorsionándonos. Los perfiles falsos. Aquí también tenemos que aprender a identificar este tipo de fraude online. Hagamos ecosurfing, recopilemos pruebas, ejerzamos los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. Mejoremos nuestra privacidad en redes sociales, no aceptemos peticiones de desconocidos y seamos selectivos. También tengamos cuidado con los fraudes en compraventa de productos. Revisemos comentarios. No fiarnos de ofertas muy agresivas. Observar bien el anuncio. Sospechar de las excusas. Siempre aceptar métodos de pago seguros y siempre denunciar anuncios fraudulentos. Veamos por último otros apartados que pueden ser de muchísima utilidad en esta web. Si vamos aquí al menú, ponte al día, tenemos avisos de seguridad totalmente actualizados e historias reales que nos pueden ayudar a ver cómo los ciberdelincuentes actúan. Luego podemos ver el apartado de campaña con multitud de campañas que ha llevado a cabo la Oficina de Seguridad del Internauta. Vamos a entrar en esta, por ejemplo. Redes sociales, cuánto saben de ti. Y aquí tenemos un montón de información sobre esto. El apartado de Protégete nos enseña a actualizar los dispositivos, configurarlos, establecer conexiones seguras, salvaguardar la información, qué precauciones tenemos que tener en la actividad online y conocer algunos de los fraudes más comunes. La pestaña de recursos, donde vimos las guías, pero también podemos encontrar recursos descargables, recursos interactivos, herramientas gratuitas, servicios anti-botnet, CONAN móviles y test de ciberseguridad. Juegos educativos, un apartado de distintas iniciativas que lleva a cabo la Oficina de Seguridad del Internauta y un último apartado de ayuda. Ayuda en ciberseguridad, cómo actuar en caso de un ataque, desinfección de dispositivos y reportes de fraude. Sin duda, es una página, la Oficina de Seguridad del Internauta, donde siempre vamos a encontrar información muy útil para que nos podamos proteger mejor y podamos estar de forma segura en Internet.
Y por último, os dejamos una serie web de apoyo de seguridad en Internet, en las que evidentemente está la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI.es, que acabamos de ver, pero también podemos ver pantallas amigas, una web muy útil de Google que es sobre retirada de información y enlaces directos a la guía para detectar posibles fraudes de la Oficina de Seguridad del Internauta, más información relevante del phishing, sobre todo lo que tiene que ver con la banca electrónica de la Oficina de Seguridad del Internauta y el enlace del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muchas gracias por vuestra atención.